Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Agradecidos a Dios porque nos permite una vez más compartir esta serie de enseñanzas sobre el libro de Proverbios. El título del mensaje de hoy es Deleite u odio. El próximo proverbio está ligado en algún punto al anterior y al siguiente, pues es el necio. No solo rechaza la corrección, sino que, como vimos, el resultado de su necedad es la miseria y la vergüenza. Esto lo vimos en el proverbio anterior. Si lo conectamos con el siguiente, vemos que para el necio es más sabroso vivir haciendo el mal que el bien. Sin embargo, para el justo, el buen consejo es muy valioso. Y eso lo lleva a ser honrado o exaltado. Esto a su vez lo hace sabio, y el sabio sabe que no puede mezclarse con necios para echarse a perder. Por tanto, los buenos deseos son naturalmente contenidos por un alma limpia. El alma limpia tiene buenos deseos. Los buenos deseos en algún momento pueden llegar a cumplirse. Al cumplirse llegan el alma con alegría. Pero los necios se deleitan haciendo daño, y cuando les aconsejas que se aparten del mal, es muy probable que se enojen con vos. Veamos qué nos dice Proverbios 13:19. El deseo cumplido deleita el alma, apartarse del mal es abominación a los necios. Podemos relacionar la primera parte de este proverbio con un proverbio que ya analizamos. Proverbios 13:12. La esperanza que tarda es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Están relacionados en el hecho de que esperamos cosas que pueden tardar muchos años en llegar, o en ocasiones pueden que nunca lleguen, ¿sí? En ocasiones nunca llegarán. Esto produce ansiedad, angustia o desazón. Inclusive Dios tiene que trabajar en nosotros para aprender a ser pacientes, aunque hay un dicho que dice que la paciencia impacienta, ¿no? Dice en Hebreos 10:32, porque tenéis necesidad de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Solo cuando hemos aprendido a ser pacientes, la espera en el cumplimiento de nuestros deseos deja de ser un tormento. Porque el corazón se atormenta esperando la esperanza, ¿sí? Esperando el deseo que tenemos o el anhelo que tenemos en nuestro corazón. Pero Dios nos enseña a ser pacientes precisamente para que ya no nos atormentemos, sino que tengamos paz esperando en Él. En el análisis que vamos a hacer ahora de este libro de Proverbios, tenemos la primera palabra que quiero analizar para compartir con ustedes, es la palabra ta'abá o ta'abaj, ¿sí? Con H final, que en el hebreo suena como una J, que significa deseo, ¿sí? Pero también se traduce como delicia, agradable, un anhelo, pero también se traduce capricho. Es decir, ta'abá puede ser positivo, como en el contexto de Proverbios 13:19, o negativo, como en Génesis 3:6. Veamos la parte negativa. Allí en Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable, ta'abaj, a los ojos, y deseable para adquirir conocimiento.
y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. En este contexto es negativo porque lo agradable se convirtió en tropiezo para ellos por cuanto eso lo llevó a la desobediencia y la desobediencia al pecado. Pues no fue un deseo o anhelo cumplido en la voluntad de Dios, sino un capricho del corazón de la mujer. ¿Sí? Un caso similar tenemos en Proverbios 18:1. El hombre esquivo anda en pos de sus caprichos, tabá, y se encoleriza contra todo buen consejo. Miren ustedes qué alineado que está aún la idea de un proverbio con otro. La diferencia consiste en que el deseo del que habla Proverbios 13:12 y 13:19 es es un anhelo profundo a modo de esperanza o bienestar de una persona con buenas intenciones o buen propósito. Y bien puede estar conectado con una relación íntima con Dios, buscando siempre que lo que deseamos o anhelamos esté de acuerdo a su voluntad. En cambio, el capricho, que es otra de las acepciones de la palabra ta'abá, es un deseo codicioso que arde en el alma del necio para salirse con la suya, sin pensar en las consecuencias que acarreará para sí mismo y para los demás. El Proverbios 13:12, que les mencioné recién, dice: la esperanza que tarda es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Ven? Esos dos, el 13:19 y el 13:12, están íntimamente o estrechamente alineados precisamente porque tiene que ver con la esperanza o con el deseo de un corazón. Y en la primera parte vemos que la esperanza que tarda es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y si lo alineamos con la primera parte de Proverbios 13:19, dice: el deseo cumplido deleita el alma. Aunque parece que la segunda parte no tuviera mucho que ver, porque dice: apartarse del mal es abominación a los necios. Sin embargo, ¿cuál es el deseo? El deseo de los necios que no parte o no se alinea a la voluntad de Dios. ¿Cuál es? El no apartarse del mal. ¿Ven? Entonces el deseo de un justo que está alineado a la voluntad de Dios, Dios puede hacer inclusive, puede hacer realidad un deseo del corazón que hasta a veces parece que humanamente es imposible que suceda. Pero sin embargo, junto a Dios, todas las cosas son posibles, dice la Biblia. Vamos al análisis de la siguiente palabra. La siguiente palabra que quiero analizar con ustedes, porque me gusta la profundidad que tiene las palabras hebreas, ¿no? Vamos al análisis de la siguiente palabra. La palabra es ayah, que se traduce como cumplido. También se traduce como será, fue, aconteció, sucederá, convertirse en o ser. Pero también se traduce enigmáticamente. Mientras estaba estudiando esto, vi un problema de traducción en esto. Por eso nosotros usamos la Biblia textual cuarta edición, porque traduce esta palabra ayah, que enigmáticamente no se entiende en otras traducciones. ¿Por qué? Porque la palabra ayah se puede traducir como llegar a caerse o precipitarse, y esta palabra ayah se encuentra en Génesis 1:2, donde la mayoría de las traducciones registran: y la tierra estaba o llegó a estar desordenada y vacía, cuando en realidad la traducción más correcta es: se ha precipitado
se ha precipitado al caos y al vacío, ¿sí? Miren ustedes, cuando en realidad debería traducirse en este contexto como caerse o precipitarse, que sería como una de las tantas acepciones que tiene esta palabra, perdón. Pero este tema me gustaría desarrollarlo en otra oportunidad. Solo quiero mostrar que una mala traducción permite una mala interpretación y una interpretación errada da lugar a una doctrina errada. Y esto es lo que ha sucedido con Génesis 1.2. El verbo hayah, mal traducido en Génesis 1.2 como estaba, encierra la idea de algo que se encuentra en el nefesh. Ya he explicado que nefesh significa alma, yo, persona, vida, y cuando se materializa lo que está en el alma de la persona, por medio del cumplimiento, llega a ser o se convierte en realidad. Por eso la palabra hayah debería ser traducida en Génesis 1.2 como llegar a ser o precipitarse, o llegar a caerse, o precipitarse. Esto hace que lo que está en el alma, el anhelo o el deseo que está en el alma de la persona, se materializa o se hace realidad cuando se cumple. Lo maravilloso de vivir en relación íntima con Dios es que ponemos nuestros más profundos deseos delante de Él y esperamos en su tiempo y voluntad. Cuando sea el tiempo, Él lo cumple y nuestra alma se regocija, y esto produce acciones de gracia y más gloria a su nombre. ¿Vieron? Cuando uno ha esperado tanto tiempo algo, ha anhelado tanto tiempo algo y siempre ha esperado en el Señor para que si está en su voluntad se haga realidad nuestro deseo, de pronto nuestro deseo se hace realidad, se materializa. ¿Y qué es lo primero que decimos? Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Entonces Dios hace las cosas para que en nosotros se activen las acciones de gracias y también se active la gloria a su nombre. En las Sagradas Escrituras encontramos que Dios puede cumplir el deseo de los codiciosos por el solo hecho de castigarlos, o puede cumplir el deseo de los humildes como muestra de su gracia y amor. Miren, el Salmo 105:40 dice: pidieron e hizo venir codornices y los sació del pan del cielo. El salmista se refiere a dos ocasiones en que los hebreos murmuraron contra Dios y contra Moisés, codiciando carne. En Éxodo 16 se relata cómo Dios escuchó las murmuraciones del pueblo y les concedió, por una petición caprichosa, les concedió carne de codornices y maná del cielo hasta que se hartaron. Esto vuelve a suceder y se relata en el libro de Números, capítulo 11, pero esta vez son castigados. Porque el deseo que ardía en sus almas era codicioso. ¿Y saben qué? Surgía del descontento. Miremos esto entonces. Dios puede conceder la petición caprichosa de un impío en su corazón o la petición caprichosa de alguien que pide caprichosamente algo y se lo concede por la sencilla razón de mostrarle y aún disciplinarlo por causa de su capricho, o puede conceder la petición del corazón de un justo, de un recto, como muestra de su gracia y amor.
Los dos casos están en las Escrituras. Cuando vamos a Números capítulo 11, que es lo que vamos a leer ahora, vamos a ver que esto que vuelve a suceder, sucedió en Éxodo 16 y vuelve a suceder en el libro de Números capítulo 11, pero esta vez son castigados, porque el deseo que ardía en sus almas era codicioso y surgía del descontento. Veamos qué nos dice la Biblia sobre este conflicto. Cuando nosotros vamos a Números 11, vamos a ver allí el relato sobre este hecho. Dice, leemos Números, en el libro de Números, capítulo 11, verso 1 al 6. Dice, pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de a oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó, y fue encendida su ira. Y el fuego de Yahvé, inflamado contra ellos, consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Yahvé, y el fuego se extinguió. Y el nombre de aquel lugar fue llamado Taberá, porque el fuego de Yahvé fue encendido contra ellos. Verso 4. Y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo, y cuidado que cuando dice la chusma era precisamente que en ese momento no era gente precisamente de Israel, sino gente que se añadió, que salió con ellos, porque dice que salió mucho pueblo junto con el pueblo de Israel. Esa chusma, dice, sintió otra vez un gran deseo, es decir, un deseo caprichoso, codicioso. Pero miren que dice, y también los hijos de Israel lloraron, se unieron a esta chusma, a este grupo de gente que de alguna manera fueron los promotores de esta murmuración, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde, de los pepinos y de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos? Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. De ahí saltamos, porque es muy largo el texto, saltamos del verso 31 al 35 y vamos a ver qué sucede en este momento. Dice verso 31, entonces llegó un viento de Yahvé que trajo codornices desde el mar y las arrojó sobre el campamento como un día de camino por una parte y un día de camino por la otra, a casi 2 codos sobre la faz de la tierra. El pueblo estuvo levantado todo el día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. Observen ustedes que la codicia los estaba consumiendo. Los que menos recogieron 10 homer y las esparcieron alrededor del campamento. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira de Yahvé fue encendida contra el pueblo y Yahvé golpeó al pueblo con un azote muy grande. Y el pueblo de aquel lugar fue llamado Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron a un pueblo con deseos desordenados. Y de Kibrot Hatabá el pueblo partió para Haserot y permaneció en Haserot. Ven ustedes, allí ustedes pueden encontrar que esa palabra Kibrot Hatabá significa sepulcros de anhelo o sepulcros del capricho, ¿sí? De un corazón caprichoso, porque probablemente un corazón caprichoso en alguna oportunidad puede llevar a la sepultura. Como vemos en estos casos, Dios cumplió el deseo caprichoso de corazones impíos solo para castigarlos por sus corazones perversos. En el Salmo 10.3 dice, porque el malo se jacta de lo que su alma ansía, y el avaro maldice y aborrece a Yahvé.
Pero en el mismo Salmo 17 dice de forma positiva, 10:17, en el mismo Salmo 10:17, recuerden que leímos recién Salmos 10:3, la parte negativa acerca del anhelo o del deseo, ¿sí? Dice en 10:17, de forma positiva, oh Yahvé, tú has oído el anhelo de los humildes, sosiega su corazón, tienes atento tu oído. Vemos en el mismo salmo un aspecto negativo y un aspecto positivo del deseo y la respuesta de Dios en cada caso. Vemos que Dios ha respondido ha respondido en los dos aspectos, positivo y negativo, pero en el aspecto negativo ha respondido a un deseo caprichoso, a un deseo codicioso de un comportamiento impío, que muchas veces no tiene que ver con incrédulos, sino con creyentes que tienen un corazón caprichoso, un corazón codicioso. Un corazón que se encapricha con salirse con las suyas, aún sin tener en cuenta si Dios está en el asunto o Dios está de acuerdo con el asunto. Bien. Salmo 38:9. Ante ti están todos mis anhelos y mi clamor no te es oculto. Siempre allí ustedes van a encontrar la palabra deseo, la palabra que hemos estado analizando en este momento. Proverbios 10:24, lo que teme el malvado, eso le sobrevendrá, pero el deseo de los justos les es concedido. Uno de los más grandes anhelos del rey David era que su hijo Salomón se sentara en su trono como su sucesor, y Dios se lo concedió. En realidad David deseaba que uno de sus hijos, y por supuesto como era necesario o como era costumbre, su hijo mayor era el que le sucedía, pero en este caso su hijo mayor no se rebeló contra su propio padre, así que Dios sentó en su trono a Salomón. Miren lo que dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, primer libro de los Reyes, capítulo 1, 46-48. Dice así: además, Salomón se sentó en el trono del reino, y también los siervos del rey han llegado a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo: tu Elohim haga el nombre de Salomón más ilustre que tu nombre, y engrandezca su rostro más que el tuyo. Y el mismo rey hizo reverencia sobre su lecho, y el rey también dijo así: bendito sea Yahvé, Elohim de Israel, que ha hecho que alguien se sentara en mi trono en este día, y que mis ojos lo hayan visto. Deseo cumplido. Es el deseo, el anhelo profundo en el corazón de este rey, cumplido, porque allí se cumple lo que anhelaba David. Entonces vemos que si nuestros deseos más profundos y nuestros anhelos más sinceros los encomendamos a Dios, aquello que esté conforme a su voluntad, Él los cumplirá y producirán en nosotros delicia y placer. Miren lo que produce un deseo cumplido en la voluntad de Dios. Produce en nosotros delicia y placer, acciones de gracias y mayor gloria a su nombre. Por eso es que tenemos que aprender a ser pacientes primero, a que cuando le pedimos algo a Dios, esperemos en Él. Él siempre tiene la respuesta para cada cosa,
o nos impulsa para un lado o nos impulsa para otro, o pone en nuestro corazón realmente cómo debemos seguir esperando. Y aun cuando parece que las cosas no salieran como tienen que salir, todo aquello que esté en su voluntad, Dios lo hará. Dios nos oye, así lo dice en la primera carta de Juan, que si pedimos algo que esté conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, ya tenemos lo que hemos pedido. Miren ustedes, repito esto que me parece que es importante que se nos grabe. Vemos que si nuestros deseos más profundos y nuestros anhelos más sinceros los encomendamos a Dios, aquellos que estén conforme a su voluntad, Él los cumplirá y producirán en nosotros delicia y placer. Producirá también en nosotros y a través de nosotros acciones de gracias. ¿Acciones de gracias a quién? Al dador de aquello o al cumplidor de aquello que nosotros anhelábamos. Y esto produce también un gloria a Dios, es decir, trae más gloria a su nombre. Los necios, en cambio, no desean dejar sus malos caminos. Los necios no desean dejar sus malos caminos. Cuando el necio desea dejar su mal camino, entonces ya deja de ser necio para ir convirtiéndose en una persona sabia. Pero los necios, mientras son necios, no desean dejar sus malos caminos, sino que se deleitan en cumplir sus caprichos sin medir consecuencias. No importa si con sus decisiones lastiman a sus familias y amigos. Cuando un justo reprende a un necio para que abandone el mal, es seguro que el justo será aborrecido por el necio. Pues el necio prefiere aborrecer al que lo aconseja rectamente en lugar de aborrecer el mal. Hemos visto a lo largo de los proverbios analizados que los necios aborrecen los buenos consejos e inclusive si pueden arrastrar a otros con ellos. Si pueden, arrastran a otros con ellos. Los necios no solo aborrecen el camino del bien, sino que también se complacen en aquellos que los imitan y aplauden a los que practican el mal. Por eso el libro de Proverbios dice, el deseo cumplido deleita el alma. Por supuesto que siempre es Dios el que cumple el deseo del justo o del recto. Pero apartarse del mal precisamente no es el deseo del necio, porque apartarse del mal es abominación, es detestable para el necio. Entonces, el apartarse del mal no es el deseo del necio, pero el deseo del necio, que es un deseo codicioso, es un capricho, es andar en el mal. ¿Ven ustedes que tiene relación una cosa con otra? E inclusive el proverbio que estamos viendo, que es Proverbio 13:19, tiene relación con el primer proverbio que vimos, o el proverbio anterior que vimos, y con el proverbio siguiente. Quien con sabios anda, sabio será, pero el que se allega a necio se echa a perder. A veces no alcanzamos a ver el hilo conductor que hay en todos los proverbios, pero siempre, entre un proverbio y otro hay un hilo conductor, un hilo que conduce. Y este hilo conductor conduce siempre a una persona. Mire, conducen a una persona o lo conducen alejándolo de ella. Siempre el hilo conductor para el que quiere caminar rectamente conduce al Señor Jesús. El centro, digamos, la sabiduría personificada. Pero hay un hilo
del necio, que parte del necio, que conduce siempre al alejarse cada vez más de el Señor. El Señor puede ser el centro de nuestra vida o puede ser el rechazo del necio para seguir en su necedad. Mientras que Dios se complace en cumplir los deseos de los justos, siempre que estén dentro de su voluntad, los necios desean seguir en el camino de la injusticia y odian a quienes los confrontan con su maldad. Siempre es muy probable que cuando quieras reprender o exhortar amorosamente, aún amorosamente y duramente, en muchas oportunidades, a un necio, es probable que el necio termine aborreciéndote, sin querer ni verte, hasta que Dios en algún momento por su misericordia convierta ese corazón y el corazón del necio llegue a ser sabio o llegue a ser lleno de sabiduría y pueda comprender que alguna vez rechazó la reprensión de un justo y quizás Dios le dé la oportunidad de volver a encontrarse con ese justo y poder agradecerle. Hasta aquí quiero llegar con este mensaje, con esta enseñanza, porque me era necesario poder comunicarles esto. Yo quiero orar no solo por mí, sino por todos aquellos que en un futuro puedan ir escuchando y quizás dentro de las limitaciones de este servidor, Dios tenga a bien guiar a alguien para que escuche estas palabras. Señor, estoy ante tu dulce presencia orando en esta hora. Agradecido, Dios mío, porque me has permitido desarrollar este proverbio según el pensamiento de aquellas palabras que vos me has dado. Te suplico, Señor, primeramente por mi vida, Dios mío, para que me ayudes a que cada día pueda vivir conforme a tu voluntad y para que los anhelos profundos, según lo que dice el proverbio, estos anhelos profundos que hay en mi corazón y quizás en el corazón de mis hermanos y de todos aquellos que conforme a tu voluntad lo ponen a tus pies, sean cumplidos estos anhelos, estos deseos profundos, podamos realmente ver realizados nuestros sueños, nuestros deseos, aquellas cosas que están en nuestro corazón y que muchas veces humanamente nos es imposible o es imposible que se realicen. Pero la misma Biblia nos dice que junto a Dios todas las cosas son posibles. Por eso ponemos delante tuyo los anhelos más profundos, los deseos más grandes que puede haber en nuestro corazón, siempre que estén alineados a tu voluntad y que sean conforme al propósito para el cual nos llamaste, podamos verlos cumplidos. Señor, y te ruego, Dios mío, también que si tal vez un necio choque con estas palabras y vos lo guíes, pueda ser transformado en su pensamiento, ser persuadido de la verdad y que la verdad lo haga libre. Te lo suplico en el precioso y dulce nombre de Jesús, agradecido, Señor, por otro mensaje más que hemos podido extraer de este maravilloso libro de Proverbios. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos, aquellos que me han estado acompañando en este momento, me he sentido acompañado. Y gracias por aquellos que se van a ir comunicando, gracias por los que se están suscribiendo al canal de YouTube y muchas veces también me dejan preciosos y alentadores mensajes en el canal de YouTube. Recuerden que estamos en YouTube con Marcelo Alexis Basset. Recuerden que estamos en Blogger también, Formando Manantiales de Piedad, se llama el Blogger. Estamos en LinkedIn y también estamos en Twitter. Allí también me pueden encontrar. Muchísimas gracias por todo y nos vemos cuando nos veamos.